Llegué a San Sebastián en el País Vasco para disfrutar de su Festival Internacional de Cine y la ciudad me recibió con los brazos abiertos, con unos días cálidos y luminosos que no parecían de otoño. Conocí al Cursal, pero en esta ocasión me sorprendió Tabacalera, centro de cultura contemporánea en una vieja fábrica de tabacos. Y el Museo San Telmo, un antiguo convento del siglo XVI, reconvertido en museo sobre la sociedad vasca. Y así, entre películas, paseos, tertulias y pinchos por San Sebastián, llegó la clausura del festival. Como aún tenía un día de fiesta más, decidí explorar una región que culturalmente tiene muchísimo que ofrecer. Alquilé un coche y me planté en Guetaria, el pueblo natal del modisto Cristóbal Balenciaga, porque quería conocer su museo. Un vanguardista edificio que alberga la mayor colección de vestidos, bocetos y vídeos del diseñador. Sofisticación y elegancia en un pueblo de pescadores, donde el olor a las parrillas de los restaurantes y el gusto a chacolí se grabaron en mi memoria. Continué camino y en menos de una hora estaba en el Museo Guggenheim de Bilbao. Otra visita obligada en el País Vasco para los amantes del arte y la arquitectura. Fue un día inolvidable, explorando la enorme oferta cultural que ofrece la región de San Sebastián. A la mañana siguiente, ya en el tren de vuelta a casa, con la memoria llena de películas, sensaciones y experiencias, pensaba que pocos lugares tienen una oferta cultural y artística tan amplia en una región tan fácil de recorrer.